Bueno, y nos gustaría saber lo que querés expresar sobre lo que estás viendo con respecto a este proceso. La verdad que primero que nada saludar, buenas tardes. Con el proceso se está haciendo, de mi punto de vista, todo mal. Están teniendo una mujer procesada que no cometió ningún tipo de delito. Se han pasado ya los tiempos que han pedido, siguen extendiendo sin ninguna prueba. Está sufriendo una mujer que no tiene que sufrir, que es la madre de mis hijos, y que por haber sido pareja mía, porque ya no estamos juntos tampoco, la tienen ahí. No se le está dando atención médica. O sea, están pasando muchas cosas que quedan ahí tapaditas y es mejor que salgan a luz y ver si se puede encontrar una solución. Habríamos escuchado también que mencionaban que ella no está involucrada en lavado de dinero, que es una de las acusaciones que pesan en su contra. Y ella no está implicada en nada. O sea, hasta el momento van 4 años de la operación a ultranza. A ella la tienen procesada, estuvo casi un año en España, ahora lleva más de 6 meses ahí. Y hasta el momento no han presentado las pruebas que dicen tener. O sea, siguen buscando no sé qué para demostrar algo que no existe. Doctora Katia, ¿alguna pregunta? Sí, el operativo Ultranza PI da cuenta, señor Marcet, de la implicancia suya a partir de la frecuencia de visita en Paraguay desde el año 2018, donde, según la acusación, se habla de la creación de una organización criminal que operó hasta el año 2022 y mediante este operativo, Ultranza PI, actualmente están procesadas muchas personas, entre ellas políticos, algunos inclusive en ejercicio. ¿Qué usted tiene que decir acerca de eso, acerca de la implicancia de la narcopolítica en el Paraguay y por qué cree que es injusto el procesamiento de su esposa? Metiendo el tema de la política, que o sea, no es un tema que a mí me competa en este momento. Ahí está, los políticos que pueden haber estado o no dentro del proceso, ninguno está dentro, todo fuera. Y a una persona que tienen ahí sin pruebas, ahí está. O sea, que demuestren algo, ni siquiera tienen algo para demostrar mío. Y creo que el problema acá está siendo que no quieren dar brazo a torcer con lo que yo dije en su momento, de que se iba a demostrar todo ahí, porque no hay nada contra ella. Entonces parece que les duele aceptar eso, que no hay nada contra Yanina García y tener que liberarla. No sé qué están buscando o que yo haga. Capaz que piensan que con lo que están haciendo yo voy a ir a, no sé, a meterles una bomba y explotar todo. No, acá lo que es justicia, lo que ellos le llaman justicia, yo quiero que se gane con justicia. Para eso tengo los abogados que se han encargado desde el primer día, pero parece que ahí la justicia no existe, porque me dicen a mí que yo me entregue, que me enfrente a la justicia. ¿Cómo me voy a entregar yo? Si con una persona que no tiene absolutamente ni una prueba, ya lleva más de un año y medio y ahí está, se pide aunque sea una domiciliaria y todos niegan, no responden a los escritos. O sea, son muchas cosas, demasiadas cosas y todo está tapadito ahí. Al final hacen lo que quieren. No sé en qué momento va a haber justicia, pero me gustaría que hubiera. Señor Marcet, en algún momento mencionó que no tiene nada en contra de usted tampoco. Esta pregunta le quiero extender a usted y a su abogado. Usted menciona que la justicia paraguaya, el Ministerio Público, la Fiscalía, no tiene ninguna prueba en su contra. En contra ninguna. Suya. A mí, o sea, yo en el momento que decidí hablar mi abogado se reunió ahí con Rolón, yo estaba en Paraguay y yo estaba dispuesto a entregarme a enfrentar la justicia a ver qué pruebas tenían contra mí, porque vamos a hablar de a ultranza, la operación más grande de la historia del Paraguay, y no tienen una prueba, no incautaron 1 kilo de droga, como dicen que el narco más grande del Paraguay. ¿Y dónde está la incautación de droga? Cero.
no incautaron nada. Ellos se basan en unas pruebas que no son suficientes y no se pueden tomar como pruebas reales, ni siquiera allá en Europa, de unas pruebas que le manda Francia, que en sí me tendría que juzgar Francia, o dicen que hay cosas de, no sé, Bélgica y no sé qué más. Tendría que ser juzgado allá y no lo hacen. No tengo un pedido de captura ni por Bélgica, ni por Francia, ni por nada. Mi pedido es por Paraguay, que no tiene nada. Paraguay no tiene nada contra mí, nada, cero. No tiene una propiedad a mi nombre, no tiene un kilo incautado, no tienen esos vehículos que decían tener que con caletas, o sea, no tiene nada. No sé qué tiene Paraguay contra mí, nada. Entonces yo iba a asumir la responsabilidad de entregarme y dejaban de perseguir mi familia, porque es mi familia. Pusieron en el proceso a mi hermano, a mi cuñado, a la mamá de mis hijos. Nadie tiene nada que ver en nada de lo que yo hice o hubiera hecho. Y los metieron a ellos. Me quise enfrentar a la justicia, pero ahora con esto que hacen con una persona inocente es imposible. Abogado, usted tuvo reuniones, lo mencionaba recién el señor Marcet, con el fiscal general del Estado para coordinar una entrega y no vieron la seguridad en el proceso. Exactamente. Mantuvimos una reunión presencial con el fiscal general, Emiliano Rolón, y en esa reunión, como decía hoy temprano, se trató de una conversación entre las partes, entre dos profesionales del derecho, cada uno ejerciendo su rol y como parte en un proceso penal. Y esa reunión, si bien fue cordial y con respeto, lamentablemente no llegamos a buen puerto, porque si bien nosotros no íbamos con una lista taxativa inquebrantable, sí pretendíamos las mínimas garantías para el proceso, las mínimas garantías judiciales para el caso de la entrega del señor Marcet, y principalmente que no se siga adelante con imputaciones irrisorias, infundadas, sin prueba, y que lo principal que tenían contra esas personas es el vínculo. Claro. Nosotros lo que pretendíamos era que no se criminalice por el vínculo, bueno, que no se criminalice por ser la hermana, claro, el hermano o el cuñado. En este caso, la mamá de los hijos. Señor Marcet, ¿qué sabe de la situación de salud que está pasando ella? ¿Tiene alguna información al respecto? La verdad, todo lo que me han dicho ahí los abogados y el hermano de ella, que es el que está allá, y no entiendo por qué está en esa situación, que ya hace un tiempo que está con hematomas y con esos ataques que le dan, porque al final ya desconfío de todo. No sé si la están queriendo matar poco a poco ahí lentamente con algo en las comidas o con alguna medicación, porque ella nunca sufrió de esas cosas, pero lo único que se está pidiendo es que se le dé la atención médica necesaria, y hasta en eso han tenido que pelear los abogados, porque el día que la sacaron al hospital estaba casi muriéndose para que la sacaran. Ya había tenido varios ataques de esos que le dan y nunca la habían sacado, y habían solicitado los médicos, los abogados, y no se le da la atención necesaria. ¿Usted sospecha que en la cárcel ella está recibiendo algún tratamiento injusto, violento, o que le están recién mencionada la comida? La verdad no puedo afirmar nada de eso, pero lo sospecho sí, porque ya estoy viendo que por lo legal no pueden ganar, capaz que quieren hacerlo por ese lado. Con respecto a sus hijos, señor Sebastián Marcet, y con respecto a la propia Janina, usted desde que ella cayó presa o se entregó en España, ¿usted tuvo algún contacto con ella, o todo lo que sabe es a través de terceras personas? Últimamente lo que sé es por el hermano y por cartas que nos hemos mandado. En España, cuando ella estaba en España, hablé alguna vez con ella, sí, pero ahora es más bien por lo que me dice la familia, porque ella no puede tener comunicación conmigo tampoco.
¿Cómo fue Pero sé que está mal. sí, y cómo fue el viaje? ¿Tú tienes alguna idea de cómo fue el viaje de ella? A España. Sí, ella viajó desde Dubái a España. La estaba esperando el abogado en el aeropuerto para tener las garantías de que iba a ser defendida y todo. Y bueno, desde ahí hasta acá se ha hecho eterno para ella, para mis hijos, para mí también. Todos están sufriendo, todos estamos sufriendo por lo que está pasando, porque la verdad es muy injusto, demasiado injusto lo que están haciendo con ella. O sea, Marcel, lo que usted siente es que están haciéndole pasar mal a ella para buscarlo a usted, y de esta manera usted dice que no, que lo aleja más a usted de entregarse a la justicia paraguaya o de tener la confianza de someterse al proceso. Yo, como me conocen o sea, los que me conocen, porque los que no me conocen a veces dicen una cosa que no es así. Hay mucha gente que sabe bien cómo soy. Y cuando toca actuar con palabras, es con palabras. Cuando es con violencia, es con violencia. Cuando es con justicia, tendría que ser con justicia. Por eso estoy esperando a ver si en algún momento la justicia paraguaya es justa y libera a esa mujer que no tiene nada que ver en el proceso. O al menos tiene un poco de piedad por la situación que está pasando, de darle una domiciliaria, que esté con mis hijos, que pueda pasar. O sea, mis hijos sufren también bastante, que puedan pasar una Navidad con la mamá en la casa. Eso se pide. O sea, quieren dejarla en el proceso y seguir investigando no sé qué, que lo hagan, pero que ella pueda estar ahí al menos en la casa. Dentro de lo que implica el operativo Ultranza PI y dentro de su participación dentro de este esquema delictivo que los indica la Fiscalía paraguaya, ¿qué tiene para contar acerca de cómo funciona la justicia en el Paraguay, cómo funciona la policía, cómo funcionan estos vínculos? ¿Cuál fue su experiencia en Paraguay cuando estuvo en el 2018 por acá, jugando también en un club de fútbol? Lo único que tengo para decir sobre eso es que el narcotráfico es gracias a también autoridades, policías, gobierno, mucha mafia está metida de esa parte. Y ahí está lo que yo dije en una carta. Dijeron, ya no pasó la prueba del polígrafo, lo destituimos. Listo, ahí quedó, no se habló más del tema. No fue procesado, no tiene una preventiva, no tiene nada. Como es de parte del gobierno, parte de la policía, no se quieren ensuciar y lo dejaron, se olvidaron de ese tema. Pero bueno, así pasa, así toca. Los delincuentes somos nosotros. Los que están ahí de camisita y corbata desde el otro lado, no lo son. ¿Y por qué te dejaron, o por qué vos caíste en el lugar de los acusados? Y si podrías dar algún nombre, y eso es lo que también te deja en el lugar de los acusados. Pero ya di un nombre y no se hizo nada. Hicieron un poco de show mediático 1 o 2 días y después empezaron a hablar de otros temas, ya el nombre desapareció, ya no pasó nada. Por eso, ¿para qué dar nombre? ¿Para qué ponerme gente en contra si al final todo va a seguir igual? Yo lo único que quiero ahora, y con esto, es eso, que no sé, si se tiene que pasar a otro juez o qué tiene que pasar para que realmente se haga justicia con una persona que está ahí y no ha cometido un delito. Ya anteriormente hicieron esto con Tadeo. Tadeo estaba también en el proceso, lo tuvieron casi 2 años en preventiva y cuando ya llevaba 2 años le dijeron, firmás 2 años y medio y salís ahora los próximos días y asumís algo que no cometió, pero lo hicieron asumir. O si no, seguimos con el juicio y podés estar 5 años. ¿Qué hizo Tadeo? Firmó, porque sabía que los próximos días le iban a dar la libertad. Pero ese chico, inocente también, y ahí pagó un tiempo que nadie se lo va a devolver. Estuvo preso, alejado de su familia también.
Y así es la justicia paraguaya, la famosa justicia paraguaya. Y así quieren que uno se entregue. A mí me pueden buscar toda la vida, pero no sé, si algún día me toca enfrentarme, ya sea lo que me voy a enfrentar, a la injusticia paraguaya. En cuanto a sus expectativas, cuando su abogado tuvo la conversación con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ¿cuáles eran? ¿Qué piensa que falló dentro del esquema de la justicia paraguaya para que hoy usted no esté hoy en Paraguay procesado, enjuiciado? Yo lo único que pedía esa vez era que se dejara por fuera a mi familia, que están en el proceso mi hermano, el hermano de Janina, y ninguno de los tres tiene participación ni tiene nada que ver en nada. O sea, eso era lo único que pedía, y pedía ir a una cárcel normal y que, o sea, y enfrentarme a la justicia, sí, tener un juicio, poder defenderme, tener mis abogados. Y no aceptaron, en su momento no se aceptó, me dijeron que no, que era imposible. ¿Cómo imposible? Imposible dejar personas inocentes fuera del proceso. Y bueno, por eso no se dio. Bueno, ahora recién mencionabas que tampoco tienen nada en contra tuya, o sea, tu familia, tu hermano, el hermano de la madre de tus hijos y la madre, entonces todos ellos y vos, en teoría, según lo que referís, ¿están injustamente perseguidos en nuestro país? La verdad que sí. Las únicas pruebas que hay contra mí, como ya expliqué anteriormente, son de una base de datos de Francia o de Bélgica, no sé, algo así, que me han explicado los abogados que han tenido acceso a todo el proceso, de todas las famosas pruebas, y es lo único que hay. Y tienen primero que comprobar que se haya emitido esos mensajes de mi teléfono, primero que nada, porque todos los archivos que tienen son con un apodo, no con nombre. O sea, son muchas cosas. Esas pruebas no se mandaron legalmente al Paraguay. Eso está caído. O sea, para mí eso está caído. Y otra cosa no tienen. Entonces, en el momento de que me toque, si me toca algún día enfrentar a la injusticia paraguaya, veremos si tienen pruebas o si me dejan a mí también años y años sin una prueba ahí guardadita. Señor Sebastián Marcet, le voy a tirar 3 nombres para que usted me dé alguna referencia. Tío Insfrán, Erico Sí. Galeano, Juan Carlos Osorio. Sí. ¿Qué quiere que le diga sobre eso? Algo que tenga que decirnos con respecto a estas 3 personas, ¿verdad? El clan Insfrán, el famoso clan Insfrán. Sí. No tengo mucho que decir porque, como le digo, no hablan de un clan familiar, hablan de la mayor historia del narcotráfico en el Paraguay y no encontraron droga. Primero yo quiero que demuestren pruebas. Hasta el momento van años y años detrás de y no muestran nada. Pero usted lo conoce. A mí me parece que acá esto... ¿Cómo? Pero usted lo conoce, Erico Galeano, jugó en el Club Capiatá, es un aficionado del fútbol, estuvo por Capiatá, tuvo contactos con él, utilizó, digamos, avionetas particulares que él mismo tenía rentando para algún tipo de negocios, o todo eso también... A Erico Galeano yo sabía que era el presidente de Capiatá, pero no tuve el gusto de conocerlo, no tengo contacto con él, no tuve contacto con él. Y si anduve o no en algún avión ahí en el aeropuerto ahí de Asunción, uno rentaba aviones para poder trasladarse y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Uno paga y lo llevan como pasajero a donde quiera ir. Yo no sabía si era avión de Erico o no era de Erico. Al final, si él rentó el avión, ¿cuál sería el delito? Hay un último video que fue público, señor Marcet, en donde usted se lo ve rodeado con unas personas que, bueno, las especulaciones señalan que son del PCC.
¿Cuál era el mensaje que usted quería dar en ese video en particular, en ese contacto? ¿A quién iba dirigido? Eso fue dirigido a quien tenía que ir dirigido. En el video está. No hay mucho que explicar ahí. Yo creo que este caso de a ultranza se hizo muy mediático y la justicia, el gobierno, no sé quién sea, no quiere dar ese brazo a torcer de que se operó mal, se hizo mal, o no hicieron las cosas a tiempo, o no esperaron tener pruebas suficientes o pruebas reales para actuar y la cagaron. Y ahora quieren sostener algo que no tienen de dónde sostenerlo, que en algún momento se les va a derrumbar. Se les va a derrumbar porque va a explotar desde adentro. Normalmente así son los derrumbes. Desde adentro. Sí, de algún lado tiene que explotar, porque se supone que para procesar una persona deben de tener pruebas y no tienen. No tienen, como le digo, así como hicieron con Tadeo, pienso que están haciendo con la mayoría. Lo dejan un tiempo ahí, preventiva, y después cuando ellos quieren le dicen, bueno, te haces cargo acá, asumís que cometiste tal delito y firmás y te vas dentro de unos días, o si no, seguís en el proceso y quién sabe si algún día salís. Y así está todo ahí en esa injusticia paraguaya. Doctora. La Fiscalía en realidad los indica como líder de un grupo criminal, señor Marcet, ¿verdad? Encargado de negociar justamente la compra de droga con Bolivia. Dentro de eso está involucrada, bueno, parte del territorio del Chaco, ¿verdad? Esas descargas, una estancia específicamente que se llama El Tigre. Había como 968 avionetas en ese lugar. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? ¿Cuántas avionetas? 968 vuelos de Bolivia a la estancia El Tigre. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, ¿y qué tiene que decir al respecto? Porque eso figura en la acusación, señor Marcet, en la acusación de la Fiscalía. Pero muestran droga, muestran cargamento de droga, muestran alguna incautación. Porque vuelos en el Paraguay se hacen todos los días. Usted puede pedir ahí planes de vuelo de todos los días y todos los días hay vuelos legales, ilegales, de todo hay dentro de Paraguay. Pero ¿y la droga? Porque para que sea narcotráfico tiene que haber droga. Vuelo pueden haber a cada rato. Dentro de este esquema, en realidad, el lavado de dinero no necesariamente implicaría incautación, ¿verdad? Uno de los delitos a los cuales a usted se les indica es el lavado de dinero, ¿verdad? Sí, está bien, pero también pregunto, ¿cuáles son las pruebas? Ahí están con la mamá de mis hijos procesada por supuesto lavado de dinero, y para que haya un lavado de dinero tiene que haber un hecho consumado, y ni siquiera hay una empresa que fue creada, o sea, hay una empresa que se intentó crear, que nunca se creó, nunca llegó a los fines, nunca operó. No entiendo dónde está el lavado de activos, dónde existe el lavado de activos. O sea, esas famosas pruebas que ellos dicen tener, las pueden mandar a cualquier parte del mundo a analizar y no son pruebas para catalogar eso como un delito de lavado de dinero. Hay como una pequeña... Por eso estoy tranquilo. Sí, hay una en pequeña... algún momento será justo y la liberarán. Hay una pequeña contradicción en su relato porque, por un lado, a principios de esta entrevista usted decía que, bueno, el esquema delictivo y del crimen organizado siempre involucra dentro de un Estado a los poderes constituidos, como la Fiscalía, la Policía, y dentro de esas generalidades, ¿cómo usted ve específicamente al Paraguay? A nosotros nos preocupa mucho eso, señor Marcet, como ciudadanos. Dentro de eso y dentro de lo que usted está viviendo también, ¿en algún momento usted dio alguna coima acá en nuestro país? ¿Alguna autoridad? En Sudamérica es normal eso, que
que ese dinero en todas partes, pero acá hay algo más fuerte. ¿Qué es más No fuerte? se puede tocar. No importa, en algún momento saldrá toda la luz, pero en sí lo único que pido, eso, si se puede ayudar mediante los medios o mediante lo que sea, pero que sea justicia con esa mujer. Lo único. ¿Estás dispuesto, señor Marcet, a entregarte si es que las garantías del debido proceso se dan? No existen las garantías en Paraguay. Ya lo están demostrando. ¿Y en Estuve Uruguay? dispuesto en su momento. Estuve dispuesto. Claro, ¿y en Lo Uruguay? estuve 100% dispuesto. ¿Y en su país de origen, señor Marcet, en Uruguay, por ejemplo, o en algún otro lado donde es requerido? Yo no soy requerido en otro lado. Yo soy requerido, creo que Paraguay y Bolivia. Paraguay En y Bolivia Bolivia. también estoy trabajando con los abogados para poder solucionar eso legalmente, como se debe, porque tampoco hay pruebas. Ya, y entre Bolivia y Paraguay, ¿cómo ve la situación? ¿Es más probable que se entregue en Bolivia, en Paraguay? ¿O cómo trataría de arreglar su situación legal en estos países? Entendiendo cómo es la justicia en Sudamérica, no me entregaría a ninguna parte. Ya que llevan tanto tiempo detrás mío, que sigan buscándome. A mí no me atemoriza, no me da miedo lo que dicen los medios, que estamos cerca y que bla, 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 bla. Ni un poquito de miedo. Ando por todo Sudamérica, tranquilo, de un lado al otro, sin ningún problema. Con respecto a su situación, ¿cómo es su movilidad cotidiana, señor Marcet? O sea que es fácil eludir todo lo que significa el esquema y la estructura del Estado dentro de Latinoamérica en general. ¿Usted se mueve en auto, en avión, utiliza distintos medios, tren, transporte público? Transporte público no, todos los demás sí. Ok. En este momento cae de madura la pregunta de qué vive Sebastián Marcet. ¿Cuál es su actividad vital? ¿Cuál es su actividad diaria? De todo el dinero que he ganado, de eso vivo. ¿Cómo? Vivo de todo el dinero que he ganado. No, claro, No necesito trabajar mucho. ya. ¿Ese dinero lo hizo lícitamente? No, yo ya fui procesado, ya pagué por mis delitos. Ya estuve 5 años preso en Uruguay. Ya pagué por los delitos que cometí. El dinero lo hice antes. Y todavía me alcanza para vivir. Y ya pagué mi delito, así que puedo disfrutar del dinero tranquilamente. ¿Usted hoy se considera una persona inocente? 100%. Hasta que se demuestre lo contrario. Yo me quedo con esa frase, hay algo más grande. ¿Qué es lo más grande que hay? Por eso no cae el esquema o por eso la circunstancia. ¿Qué es lo más grande, Marcet? Mira, en un momento yo tuve acceso a un archivo de ¿cómo se le llama? SIU. SIU, ¿ves? Ahí, SIU. Que decía que me querían capturar vivo o muerto. O sea, yo pienso que es más que me quieren muerto por las cosas que sé, a que me quieren vivo. Por eso no aceptaron mi entrega pacífica, pensaron que me iban a encontrar fácilmente, no sé. Usted entonces hoy tiene... Eso es lo que quieren. Usted hoy entonces tiene archivos que pertenecen a las autoridades paraguayas y podría ser el contenido de esos archivos lo más grande que se señala. Tengo muchas cosas de la injusticia paraguaya. Pero algún día yo pienso que se va a hacer justicia. Claro, o sea, usted siente, estos archivos de SIU decían que lo requerían a usted vivo o muerto. Creo que también por archivos de eso fue que se encontraron los datos de Mauricio Schwarzman, que terminó siendo asesinado también.
Así que usted tuvo miedo también de que si se entregaba sea para, como mencionaba recién, silenciarlo. Sí, obvio. Y ahora pienso de la madre de mis hijos que están queriendo algo así. Como no tienen que demostrar qué hacer, se les están acabando los tiempos. No sé, a mí me parece que algo más hay ahí, porque ella no tenía ningún tipo de problema de salud cuando la procesaron. Ella estuvo en España, nunca sufrió lo que está sufriendo ahora ahí. Y no se le está dando la atención necesaria. ¿Usted tiene algún conocimiento de quién pudo haber participado en el asesinato de Mauricio Schwarzman? No, nada sobre eso. ¿Era amigo suyo? ¿Lo conocía personalmente? Lo conocí, sí, lo conocí. ¿Podría considerarlo amigo? Conocido. Amigos tengo pocos. Ahora, ¿conocía al diputado Eulalio Lalo Gómez? No. Otra cosa hablando de que me pregunta si conocía, si no conocía. Ajá. Eso, han procesado personas solo porque me conocían. Las personas que me conocen, ahora sí, ahora lo mío está muy público, muy viral y se me conoce en todos lados, pero anteriormente nadie tenía por qué saber qué hacía, qué no hacía. O sea, uno no anda contándole al vecino a qué se dedica, qué hace, a dónde va, y menos cuando hace lo que hace uno. Listo, ahí en eso me baso. La gente, han procesado gente solo porque me conocía. No, lo conocía, listo. ¿Por qué tienen que procesar gente por conocer cuál es el delito? Así como están haciendo con la familia. Solo por ser familia procesada. No, fuera de la ley eso. Otra de las personas que suena fuerte es Federico Santoro. Él acepta hechos de lavado de dinero en Estados Unidos y a usted dentro de las acusaciones se lo considera como su mano derecha acá en el Paraguay. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí. Lo dije en su momento también en la carta, porque como Paraguay no tiene nada, Uruguay no tiene nada, Bolivia no tiene nada, ¿qué hacen? Se comunican con Estados Unidos a ver si Estados Unidos me puede procesar por algo, pero Estados Unidos no tiene nada contra mí, nunca cometí un delito en Estados Unidos. Un cambista, sea Federico, sea quien sea, se dedica a bajar dinero de Europa o de donde sea. Si él lo pasa por Estados Unidos, por China, por Japón, por donde sea, es trabajo del cambista. Eso no tiene nada que ver el que le está dando el dinero allá. O sea que delito mío en Estados Unidos, cero. ¿A usted le atribuyen haber matado a su primo en el auto? ¿Qué tiene que decir al respecto? Hay una serie de chat de 2 tiros. Como le digo, esas famosas pruebas de Sky, cuando ellos puedan demostrar que son reales, ahí discutiremos sobre eso. De momento no hay cómo. En su momento se habría levantado una restricción de la madre de sus hijos, de Yanina García, a través de la Interpol. ¿Tuviste vos intervención en aquel hecho? Todo se puede. A todo se puede tener acceso. Eso se dio en Paraguay, cuando dice todo se puede y todo se puede tener acceso con respecto al levantamiento de esta orden de captura. Se está recibiendo a Paraguay, eventualmente comprando voluntades. A todo se puede. Usted tiene sus propios... ¿Saben por qué Rosarito y el coreano famoso no agarran dinero mío? Porque esto es muy mediático.
Si no, ya hubieran agarrado y ya se hubiera solucionado. Porque eso agarran plata también de todos lados. Más que nada el coreano. Sí, eso es lo que se está pidiendo. O sea, justicia, más que nada, porque es la mamá de mis hijos, fue mi compañera muchos años. La verdad, una excelente mujer, una excelente mamá. Y está sufriendo mucho por un delito que no cometió. Mis hijos también están sufriendo. Y solo pido eso. Ya tanto tiempo que llevan con esto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que si tienen una prueba a procesarla, que la procesen y le digan cuánto tiempo va a estar, y si no, que la liberen, porque ya, ¿qué más? ¿Qué más tienen que buscar? No hay más nada que buscar. Si en tantos años no encontraron nada, menos van a encontrar ahora. ¿Algún mensaje para la justicia paraguaya, señor Sebastián Marcel, con respecto a usted y a su esposa? Eso, que no, hasta el momento no estoy viendo justicia paraguaya, solo injusticia. Que ojalá en algún momento sean justos, al menos con ella, con la mamá de mis hijos. Lo mío se verá en su momento si algún día tienen la capacidad de ubicarme. Entonces, por el momento, usted decide que va a continuar en la clandestinidad. Toca así. Si hubiera justicia en Paraguay, quizás no. Pero como no la hay, ¿qué toca? ¿Con algún cambio en la fiscalía o con el fiscal, con un fiscal general del Estado diferente, podría darse esto? Lastimosamente, bueno. Pero le pregunto, ahí sigue. Ahí está. Señor Marcet, si hay un cambio en la Fiscalía General del Estado, ¿se podría dar esto? Y ojalá cambien. Leí los labios que habló de profesionales y si hay profesionales, pero bueno, me parece que ya se nos... Lastimosamente se nos fue. Le agradecemos el tiempo. Bueno, le agradecemos. O me parece, o podemos... Sí, Ahí está. Ahora de nuevo, lastimosamente entró una llamada, señor Marcet. Si hay cambios, No se escucha. ¿habría la posibilidad de que se acerque al proceso en Paraguay? Se perdió. Se perdió el audio lastimosamente. Bueno, le ahí está. agradecemos, seguramente le vas a hacer llegar el agradecimiento y la despedida formal de nuestra parte al entrevistado. Bueno, con mucho gusto. Doctor, ¿cómo sigue la causa en este momento? ¿Hicieron alguna presentación desde hoy, esta mañana, hasta el momento? ¿Alguna novedad que tenga que ver con la señora Yanina? No, como bien lo manifestábamos hoy temprano, estamos a la espera de la resolución de la Cámara, porque nosotros pedimos que se ordene la libertad, como así lo establece la normativa, por razones de que no se respetaron los plazos procesales. Interpusimos un incidente de cambio de medida cautelar, de la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, a un arresto domiciliario con tobillera, y eso no fue contestado. Se le dio traslado por parte de la jueza, esto fue en septiembre, se le dio traslado por parte de la jueza al Ministerio Público, el Ministerio Público contestó en tiempo y forma y no hubo resolución. Pasaron 72 días de ese momento, entonces tuvimos que interponer la ficta y lo que establece el Código de Proceso Penal es que se pase al juez que sigue en el orden y que se decrete la libertad. Entonces estamos a la espera de eso y estamos a la espera de que se cumplan con las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la señora García Trochi. ¿Usted va a seguir insistiendo para concretar la visita en el penal de Viñascuey, tener una conversación con ella como profesional del derecho? No lo descarto, pero bueno, estamos abocados a lo que pasa en el expediente, en el proceso en sí. Ella, cuando tiene permitido las llamadas, ahora estaba sancionada por 5 días, y en el decreto de la sanción, que increíblemente la sancionó la jueza, cuando las sanciones las pone el director del centro penitenciario, en su caso el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Defensa, porque es una cárcel militar. No solo le prohibieron las visitas, sino que además le prohibieron las llamadas, por lo tanto no se pudo comunicar conmigo, ni con los otros abogados del equipo, y bueno,
no dejaron ingresar a los abogados como si fueran parte de la visita, cuando no es visita, es todo derecho de todo imputado, de toda persona imputada, poder dialogar con su abogado. No lo permitieron, no permitieron las llamadas y está terminando el día de hoy la sanción que le impusieron por algún altercado que tuvo dentro del centro penitenciario, donde solicitaba ni más ni menos que la vea un médico, un neurólogo, un especialista y que la lleven a un hospital. ¿Hay alguna instancia superior a la que van a recurrir también? Sí, no descartamos interponer recurso de casación ante la Corte. Estamos expectantes a ver lo que va a decir la Cámara. Entendemos que si se apega a la legalidad y si se maneja dentro del marco del Código de Proceso Penal paraguayo, deberían decretar la libertad de la señora García Troche, independientemente de los actos procesales que podrían seguir. En definitiva, han pasado muchísimas cosas en este proceso. Está viciado, está lleno de lagunas. Lamentablemente, estamos corroborando, según lo que avisorábamos que podía pasar en este proceso en Paraguay, desde su inicio. Desde la carpeta investigativa, que tenía 18 módulos de más de 200 a 300 hojas, y la imputación a la señora García es de medio párrafo. Si hacemos una línea cronológica y para que la gente entienda todo lo que ocurre y lo que está ocurriendo en este proceso, la demanda extradicional falsa con la cual Paraguay se presentó en España, una demanda extradicional que hablaba de 3 delitos y de una pena de 22 años, cuando la imputación hablaba solo del lavado de activos y que la pena nunca llegaría a esa pena tan grave. Entonces, a España mandaron desde el Estado paraguayo, de la Fiscalía del Ministerio Público, mandaron no solo el delito de lavado, sino el delito de tráfico y organización criminal, cuando no está en ninguna parte de la imputación. Y 22 años. Luego de esa demanda extradicional, bueno, previamente se dio la entrega voluntaria de ella, como lo mencionaba. En el medio se da la destitución de la persona encargada del cerebro atrás de la Operación Ultranza. Del funcionario policial encargado de toda la Operación Ultranza fue destituido porque no pasó las pruebas del polígrafo. Era lo que señalaba La Marcelo. persona, para que quede claro, la persona que llevó adelante la Operación Ultranza fue destituido. Posteriormente, en España, nosotros oponiéndonos a la extradición, porque sabíamos que iba a pasar esto, ya empezamos mal con una demanda extradicional falsa y llena de errores, y que quería inducir al error al Estado español. Se le pidió información complementaria a Paraguay. Paraguay, la información complementaria que brindó en su momento fue enviarles toda la carpeta investigativa de la Operación Ultranza. O sea, nosotros estamos hablando de la información complementaria con respecto a García Troche, que sabíamos que no tenían absolutamente nada. No contaban con evidencia porque habíamos estudiado la carpeta. La información complementaria que mandaron fue toda la carpeta. Fue toda la carpeta, o sea, nada de la señora García. Ahí nosotros pensamos, quizá con esto, en España, y basándose en el tratado entre Paraguay y España, van a ingresar al fondo del asunto, van a estudiar el fondo del asunto y se va a hacer juzgada en España. Lamentablemente no pasó. La cooperación internacional, las presiones políticas pesaron más que lo jurídico y se dio así. Luego viene la renuncia al asilo de ella, para ella venir, tenía una protección internacional, renuncia al asilo, viene a Paraguay. Lo que pasa en Paraguay desde que llega fue es todo nulo. Primero, llega a Paraguay y se hace la misma audiencia en el aeropuerto. En 3 horas se decretaron, la jueza, la doctora Rosalito Montanía, decretó 3 actos procesales nulos. En la misma audiencia, en el aeropuerto, donde ella no le dejaron manifestar, quiero mi abogado de confianza, sino se le impuso un defensor de oficio público, que no había estudiado la carpeta. Una carpeta, repito, 18 módulos, 300 fojas cada uno. En 1 hora lo tenía que estudiar el defensor. Ahí, por suerte, pudimos llegar con el equipo de colegas de Paraguay y nos designamos como defensa. Pero en esa misma audiencia se levantó la rebeldía cuando ya tenía que haberse levantado antes, porque hace 1 año estaba presa en España. En esa misma audiencia se le hizo la indagatoria y se le impusieron las medidas cautelares de prisión preventiva. Ya venía de prisión preventiva 1 año. Entonces, es todo, en 3 actos procesales en uno solo, todo nulo. Luego pasa el tiempo, no nos reciben, no nos contestan las solicitudes, los escritos que nosotros presentamos, y aparece un pedido de prórroga
de 6 meses más. Como decíamos hoy, 4 años de la operación Ultranza, 1 año en España privada de libertad, 7 meses en Paraguay. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de pedir una nueva prórroga de 6 meses de prisión preventiva? ¿Cuáles son los riesgos procesales que están en juego? Porque para fundamentar, argumentar la solicitud de prórroga de cautelar, tenés que manifestar, acá y en todas partes del mundo, cuáles son los riesgos procesales que están en juego. ¿Cuál es el entorpecimiento de la investigación? ¿Cuál es la máxima pena para lavado de activos? Nosotros entendemos que por la ley que se tiene que aplicar serían 5 años. Pero además entendemos que no existió lavado, que no tienen pruebas. Pero en el caso que esos 5 años ¿se incluye la prisión preventiva? Sí, se compurga la pena. Se compurga la pena que estuvo en prisión preventiva, por supuesto. Se descontaría eso. Entonces, pasaron muchísimas cosas. Una solicitud de prórroga, que se la dan, la solicitud de prórroga. Eso nosotros interpusimos ante la Corte, porque se la dio la Cámara, interpusimos ante la Corte nuestra oposición. Por supuesto, una prórroga. ¿Basada en qué? ¿Qué evidencia nueva va a surgir? ¿Qué entorpecimiento de investigación puede tener una madre criando a sus hijos en un hogar, en un arresto domiciliario con tobillera, y yendo a la seccional a firmar, con guardia a las 24 horas, lo que sea? Y luego viene todo esto de que no nos contestan nuestra solicitud de cambio de medida cautelar, y además, cuando pedimos reiteradamente, porque hace 3 meses estamos pidiendo un neurólogo y que se le vea un médico y que se vaya a un hospital con todos los equipos y se hagan las estudios, no se lo dan. Esperan a que quede desmayada y casi inconsciente y termine en un CTI. Entonces, ahora, en este momento, son muchísimas las irregularidades de este proceso y nos vamos a oponer y vamos a ejercer el legítimo derecho de defensa en el juzgado, en la fiscalía y, si es necesario, en los medios y en los organismos internacionales que correspondan. Bueno, algo más, ¿verdad? Bueno, en realidad el derecho a la defensa es una garantía prevista en nuestra Constitución, en los tratados internacionales. Hay que decir, doctor, porque nobleza obliga, que el tema del narcotráfico es un problema real en nuestro país. Las vinculaciones del narcotráfico con la política, como lo señalaba el propio Marcet, están a la carta y a la orden del día. Sin embargo, eso no habilita al Estado a cometer ningún tipo de atropellos, ningún tipo de despropósito, porque sí, la fuerza coercitiva del Estado se tiene que ejercer estrictamente en el marco de la ley. Así es que nosotros comprendemos su trabajo realizando, ¿verdad?, esta salvedad ciudadana, si se quiere, Jorge, ¿verdad? Que se entienda bien, nosotros acá estamos para comunicar una parte de la historia, la gente va a sacar la conclusión que tenga que sacar. Tratamos de ser dentro de, obviamente, las posibilidades que manejamos lo más ecuánimes, lo más objetivos posibles, y me parece que dimos la chance a que se expresen de la manera más libre y la manera que les pareció correcta. Por supuesto, y así como ustedes hacen su trabajo de manera profesional y respetuosa, lo mismo hacemos el equipo de abogados defensores. Como bien decía la doctora, la colega, lo fundamental que es el ejercicio del derecho de defensa, cómo somos garantes del Estado de Derecho y cómo, a pesar de que existen delitos y que causan un daño muy grande a la sociedad y todo un tema de política criminal, que es un tema que no descartar, por supuesto, pero para ir en busca o intentar luchar contra el narcotráfico, lo que nunca se puede hacer es vulnerar derechos, reducir garantías, no respetar convenios internacionales ratificados por Paraguay, por los países, y que en definitiva se haga un proceso paralelo, se tenga imputaciones infundadas y se persiga a la persona por quien es, por su vínculo con determinada persona y no por lo que hace. El derecho penal de autor, estamos viendo un derecho penal de autor y no de acto. No importa qué hiciste, si lo hiciste o no lo hiciste. Sos la madre de los hijos de esta persona, nosotros vamos a hacer todo lo posible y te vamos a dejar en prisión preventiva y vamos a pedir prórrogas y prórrogas infundadas que nos la van a dar para ejercer una presión y una extorsión, para llegar a un determinado objetivo o para hacerla firmar y dejarla contra la espada y la pared, hacerla firmar un abreviado que conlleva una confesión de algo que no hizo. Entonces, nosotros somos los garantes del Estado de Derecho y de que ese respeto a las garantías procesales y el principio de inocencia y el principio de legalidad, que se respeten.
es fundamental que nos manejemos en un marco jurídico preestablecido y que, repito, que se respete el principio de legalidad. Sin lugar a dudas es así. Bueno, le agradecemos su tiempo, ¿verdad? También, Jorge, No, por favor. hay que decir que dentro de todo este análisis nosotros vemos que la justicia paraguaya efectivamente tiene muchas falencias, hay muchas cosas que corregir, pero también hay que destacar, porque nosotros valoramos también el trabajo que realizan fiscales, jueces, que muchas veces dentro de este esquema arriesgan sus propias vidas. Tenemos testimonios de eso en nuestro país, doctor, pero esperamos realmente que la justicia a usted lo escuche y lo juzgue como tiene que ser, ¿verdad? Entonces ese es nuestro deseo como personas apegadas a las leyes, a la Constitución, pero también Nobleza obliga a destacar la labor que cumplen muy pocos fiscales y muy pocos jueces dentro de la República del Paraguay comprometidos en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. Así es que gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de alguna manera. No, te agradezco yo por prestarme este espacio. Por favor, al contrario. Doctor, gracias por el tiempo también. Muchas gracias a ustedes.